Después de probar el Tesla Model Y y ver lo bien que iba, me fui a casa pensando si así iba a ser el futuro del automóvil. El Tesla Model Y es un coche magnífico, pero carente de alma. Cuando reviso el vídeo y escucho el rugir del Mustang V8, que allí aparece como artista invitado, se me ponen los pelos de punta. Qué bonito es ese. Está bien, está bien. Joder, es que por muy eléctrico que sea, no suena como eso. Yo debo ser un petrolhead porque un V8 me pone. Cosa que no ocurre con el Tesla. Sí, la aceleración es alucinante y el funcionamiento del coche es exquisito, pero siento que los Teslas y demás coches eléctricos están más cerca de mi lavavajillas que de ese Mustang. Este sentimiento choca salvajemente con la tozuda realidad del coche de combustión, que realmente es insostenible en el largo plazo. Algunos fabricantes están desarrollando combustibles sintéticos, pero seamos realistas. Estos combustibles serán carísimos y seguramente sean neutros en CO2, pero seguro que no lo son en otros subproductos. Estas semanas se está hablando de la reducción de gases de efecto invernadero en el COP26 de Glasgow, y para cumplir los objetivos de dicha cumbre tenemos que plantearnos el futuro del automóvil, que al menos en el primer mundo pasa por la electrificación. Las próximas normas de emisiones Euro 7, que llegarán en 2025 y que ningún Mustang va a cumplir, prevén una reducción muy severa de emisiones y el mantenimiento de las mismas a raya durante casi toda la vida útil del coche. De facto, hacen que las soluciones técnicas a implementar en los motores de combustión encarezcan tanto el producto final que los segmentos más económicos del mercado dejen de tener sentido. Es por esto que los fabricantes se han avanzado al desarrollo del coche eléctrico. Pero, ¿estamos preparados para el coche eléctrico? ¿Es tan ecológico el coche eléctrico? ¿Estamos mirando el coche eléctrico de forma equivocada? El coste energético de construir una batería es tan alto que en aquellos casos en los que no se recorran los suficientes kilómetros, puede ser más ecológico hacerlo en un V8. Según la Agencia Europea del Medio Ambiente, la emisión de CO2 asociada a la construcción de dicha batería es de entre 150 y 200 kilos de CO2 por kilovatio hora. Desde este informe, la tecnología ha avanzado y seguramente haya reducido algo este dato. Según Volkswagen, la fabricación de las baterías de su ID.3 están emitiendo entre 62 y 110 kilogramos de CO2. Buscando un valor promedio entre las cifras antes mostradas, nos salen unos 131 kilos de CO2 por kilovatio hora. La batería de 75 kilovatios horas del Model 3 da para hacer entre 470 y 480 kilómetros. Emitirá solo su fabricación 9,75 toneladas de CO2. Si quitamos que la producción del motor inversor emite menos CO2 que la fabricación de un motor de gasolina o diésel, tenemos una cantidad de emisiones muy elevada que deberán compensarse a lo largo de la vida útil del coche eléctrico. Si no recorremos suficientes kilómetros, quizá no lleguemos a compensarla nunca. ¿Es ecológico entonces el Tesla Model 3? En el lado opuesto del coche eléctrico tenemos al pequeño, anémico y de sencilla factura Dacia Spring. ¿Tiene más sentido que un Tesla? Veámoslo. Su batería es de 27 kilovatios hora y en cuya fabricación se emiten 2,97 toneladas de CO2, 6,75 toneladas menos que en el Tesla. Su autonomía real es de unos 200 kilómetros, suficiente para cargarlo 2 veces por semana. No sería imprescindible una plaza de garaje. Tiene un motor de 45 caballos que le permite hacer el 0 a 100 en un día y medio, pero ¿a quién le importa? En el día a día, en muchas ciudades, los 100 km/h muchas veces son una quimera. Como elemento de transporte cumple, y este es el camino que están tomando muchas marcas de coches muy pequeños, con poca potencia y precio relativamente asequible. Claro que no se puede viajar con ellos, pero su destino es otro. Las quejas que leemos recurrentemente en foros y comentarios de YouTube es que tarda mucho en cargarse, que la autonomía no permite hacer los 1000 kilómetros, que son muy caros. ¿Pero tiene sentido estas prestaciones que reclamamos? Sí, los datos de autonomía real que he mencionado antes los he sacado de una prueba de Saúl López. En su metodología indicaba que el viaje lo ha realizado a 110 km/h, siempre que los límites de velocidad lo permitieran. Y aquí tenemos una de las paradojas del coche eléctrico. Es que tienes un coche bastante rápido, en el que puedes hacer el 0 a 100 en 4 segundos, pero que, dependiendo del destino, si pasas de esa velocidad, no llegas a ningún sitio. Ya sea el supercargador, Destination Charger
De hecho, la gente de Tesla en Alemania ha hecho pruebas con el Model Y Performance y a 120 con condiciones de temperatura favorables al coche eléctrico, su autonomía era de 430 kilómetros. Si incrementaba la velocidad a 150 kilómetros, su autonomía descendía a unos 280 kilómetros, muy justos. La ventaja que tienen los Tesla sobre el resto de fabricantes es su red de supercargadores y la sencillez de acceso al sistema. En este punto hacen que, aun siendo más delicados que un coche de combustión, estén a años luz del resto de fabricantes. Otro aspecto en contra, como ya adelanté en el vídeo del Tesla, es que puedes llegar a destino, pero a veces en destino no es posible cargar tu flamante coche eléctrico, con lo que en ocasiones se podrá ver limitada la movilidad en destino. Para mí, el aspecto más determinante que me hace ser reacio con el viaje en coche eléctrico son los tiempos de carga. En un supercargador o cargadores rápidos, estos tiempos son muy aceptables, pero en el futuro, cuando haya más eléctricos en circulación, puedes encontrarte que en el cargador al que llegas hay 8 puntos de carga y 12 coches esperando. La espera de minutos en la carga se acaba de convertir en horas. Y sí, claramente la infraestructura se va a multiplicar cuando haya más coches, pero ya os digo que será completamente insuficiente para una operación salida-llegada de Semana Santa. ¿Sería viable un Dacia Spring como coche único? Perfectamente, asumiendo que no podemos viajar con él. Una persona que viva en el extrarradio no necesita más. Todos debemos hacer una reflexión sincera de cuál es nuestro uso real. Si, como dice el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, los españoles nos desplazamos una media de 41,6 kilómetros, no tiene sentido que una batería como la del Tesla. Pero yo quiero viajar con mi coche. Una de las ideas bajo la que subyace el coche en propiedad es la libertad. Libertad de movimientos, libertad de horario, libertad de itinerario. ¿Estoy dispuesto a renunciar a esta libertad en aras de la ecología? Es una pregunta muy personal, pero tenemos que ser conscientes de que esa libertad la podremos seguir teniendo, pero va a ser cara, vía peajes de uso, algún día reflexionaremos sobre esto, vía adquisición de nuestro coche. Aun alcanzando los ansiados $100 por kilovatio hora de coste en la batería, seguimos todavía por encima, solo la batería del Tesla costaría $7.500, casi 5.000 más que la del Dacia de nuestro ejemplo. O bien, vía coste de la electricidad. Los gestores de carga cobran el kilovatio hora de carga rápida. Y es que nos han hecho creer que nuestro coche privado es un derecho, y nada más alejado de la realidad. ¿Y qué alternativas hay? A día de hoy, el coche eléctrico para viajar, tal y como lo hacemos ahora, no es la mejor solución. Hay eslabones intermedios, como son los híbridos enchufables, como son los RAV4 FEV, Mercedes clase C300E, que tienen baterías más grandes que permiten usarlo en el día a día en eléctrico, cubriendo de sobra esos 42 kilómetros de media. Y cuando necesitamos autonomía, hacemos uso del motor eléctrico. En cuanto a concepto, pueden resultar la cuadratura del círculo, pero a costa de gastar mucho más de lo necesario, tanto en el uso como en la fabricación del coche, ya que cargamos continuamente con una parte impulsora que no se está utilizando. Además, la emisión de CO2 adicionales a la fabricación es difícilmente compensable. Los eléctricos de autonomía extendida son una opción muy interesante, ya que disponemos de una batería no muy grande y un motor pequeñito pero suficientemente potente para llanear y mantener la velocidad de crucero. Es ideal para viajes por autopista. Hay ejemplos de gente con el BMW i3 Rex que se han ido de Madrid a Barcelona sin problema. Aquí tenemos la ventaja de una batería más pequeña y más barata que la necesaria para viajar y mucho más ecológica en su fabricación, asociada a un motor muy potente y que funciona casi todo el rato en estacionario, muy eficiente. Cuando hace falta más potencia que la que da el motorcito de gasolina, esta potencia sale de la batería. Aquí tenemos una ventaja frente al híbrido enchufable, y es que la parte técnica es mucho más pequeña y no lastra tanto el consumo. Y al llevar una batería más pequeña de lo que sería necesario, hace que la emisión de CO2 en la fabricación no se dispare. Por último, quizá la idea más radical de viaje, pero puede ser una idea muy interesante, es la de hacer los viajes largos en tren, cargando con nuestro coche. Hace muchos años, cuando las carreteras eran de otra manera, bastante peores, y los coches no eran tan cómodos, era posible cargar el coche en el tren y usarlo en destino. ¿Por qué no recuperar ese concepto? Lo podemos actualizar al siglo XXI y moverlos en tren de alta velocidad.
Nuestros coches, al llegar al destino, los usaríamos normalmente. Los podríamos cargar en lanzaderas, como ocurre en el Eurotúnel. Con este concepto no necesitamos tener una gran batería ni un coche grande. Quizá como antaño, como hacían nuestros padres y abuelos, nuestro coche único pueda ser un Renault 5 o un ID3, equivalente a un Golf. Esta es una idea radical, pero viajar a nuestro destino sin paradas, montados en nuestro coche, en un tiempo razonable, no parece ninguna locura. Este vídeo refleja las opiniones de unos tipos que saben poco o casi nada. Por eso no son dogmas de fe. Si no estás de acuerdo con nosotros o tienes un punto de vista distinto, estaremos encantados de leerlos en los comentarios. Eso sí, sé respetuoso, tú tampoco estás en posesión de la verdad absoluta. Lo de siempre, si te ha gustado el vídeo, pulsa el like y activa las notificaciones para no perderte nada. Gracias por vernos.